Ok, bueno, Aureliano me comentó que en la semana hubo casos en que no pudieron eh, exportar los datos del Excel al SPSS. Bueno, eso ocurre generalmente cuando descargan un Excel, o sea, un archivo de planilla del Google Drive, y lo dejan así tal cual como lo descargaron. O sea, todos los archivos de Google Drive que se descargan en planillas de Excel debemos ingresar a esos archivos, darle editar y luego eh, guardar la planilla para que luego pueda ser exportada a SPSS. O sea que si hacemos directamente solamente descargar y luego tratar de que el SPSS exporte, no se va a poder, te va a salir un error. Eso es porque la planilla que se descargan del Google Drive siempre están en formato a editar. O sea, están como en un stand-by todavía, que hay que entrar, darle editar ahí adentro y luego guardar el archivo para que luego pueda ser exportado. O sea, no pueden descargarlo directamente y pretender abrirlo, sino que deben entrar ahí, editarlo. No hace falta que cambien nada, sino guardar nuevamente el archivo y ahí ya queda disponible para ser exportado. Esa es la forma de solucionar cuando se bajan archivos de Excel de planillas de Google Drive o las planillas que se generan después de usar un formulario. Ok, el tema de hoy es sobre estadística descriptiva de frecuencias y análisis de frecuencia para variables categóricas y estadística descriptiva para variables cuantitativas. Bueno, para lo cual yo entregué o sea, se levantó la plataforma una base de datos en SPSS. O sea, ¿qué es lo que van a hacer ustedes para aprender lo que les voy a mostrar hoy? Es ver el video que se está grabando a partir de ahora, este video, y luego tratar de hacer exactamente lo mismo que yo estoy haciendo con la base de datos que está en la plataforma, que es la misma base de datos que yo les voy a mostrar ahora para explicarle el paso a paso. Voy a presentar mi pantalla. Voy directamente al punto porque parecería ser que una hora queda poco cuando tenemos temas como los de hoy y como la clase pasada también. Bueno, ahora voy a confirmar si ves mi pantalla. Sí, se ve perfectamente, profe. Ok, bueno, yo voy a abrir el SPSS, esta base de datos que ustedes también tienen en la plataforma, es la misma. Voy a abrir y vamos a tener algunos casos ahí y algunas variables, bastante sencillas, por cierto. Como saben, cuando abrimos el SPSS, me cuando abrimos el SPSS me genera, ahora vamos a poder confirmar si es la misma base de datos, esta que abro, la que alzaste. Creo que no. Me equivoqué, parece, un ratito. Acá está, este es. Perdón, es que tengo bastante. Este no es. Ok, ahí abro otra vez. Creo que no, profe. Sí, No, ahora abro otro porque sí, es que ayer estaba en otro curso y era más avanzado. Este este sí es. creo que sí. Exactamente. Bueno, primeramente para entender qué es lo que estamos viendo acá, son bases de datos que van de haber 203 casos. Ustedes ya manejan estos 203 casos, donde tenemos la variable edad, la variable sexo, entre hombre y mujer. Acá yo puedo ver que esto está categorizado al presionar este botón. Etiquetas de valor, masculino, femenino. Tengo una variable categórica de escolaridad también. Primer curso, octavo, primer curso. Y luego tengo unos indicadores. Para entender de dónde vinieron estos indicadores, les explico brevemente que estos datos provienen de esta planilla. Es una base, es un cuestionario que se desarrolló para investigar sobre hábitos alimenticios en estudiantes. Entonces, este cuestionario se aplicó preguntando la edad del sujeto, el sexo, la escolaridad. Obviamente fue una investigación con adolescentes, acá vemos, octavo, noveno, primer curso, segundo curso, y luego preguntas sobre los hábitos alimenticios. Ítem 1,
Cuando como carnes rojas, las escojo con poca grasa visible. Nunca, rara vez, a veces, casi siempre, siempre. La pregunta 2, ¿me aseguro de comer vegetales crudos o cocidos al menos una vez al día? Como ven, en una escala que se puntúa entre 1 para nunca, 2 para rara vez, 3 para a veces, 4 para casi siempre y 5 para siempre. Obviamente esto se codifica una vez que yo pase al SPSS. En vez de decirle nunca, le pongo 1, rara vez 2, así sucesivamente. O sea, es un cuestionario que mide hábitos alimenticios. Mientras más puntajes, mientras más alto sea el puntaje, más es saludable la conducta alimenticia del sujeto. Como ven, no me voy a detener mucho en esto porque a modo de ejemplo tenemos 16 ítems, perdón, no 16, 18 ítems en una escala Likert con cada pregunta. O sea, de ahí, esto yo le apliqué a 203 personas y obviamente se generó esta base de datos. ¿Sí? Bueno, yo puedo esto transformarlo a ver, el hábito 1 de la pregunta 1. Entonces yo acá le puedo decir que, un poco, hábito 1, que 1 a categorizar, como habíamos visto en la primera clase, yo voy a categorizar el primero, voy a decir que 1 es nunca, 2 es rara vez, es a veces, 4 casi siempre, perdón, 4 es casi siempre, y 5 es 5 es aceptar, y como ven ya la primera variable, el hábito 1, la primera pregunta, yo le pongo hábito 1 porque es la primera pregunta del test, y ven como 18 preguntas en el test. Ven como el hábito 1 ya categoricé, y como las categorías son las mismas, las opciones de respuesta son las mismas para todos los ítems, no hace más falta que yo haga esto en cada uno de las 18 preguntas, sino lo que hago es copiar y pegar hasta el 18, C, control D, y ahí está. Copiar y pegar. Entonces todas las respuestas ya están categorizadas, en número y en categoría. Ok, yo a esta variable también le agregué un total hábitos alimenticios. ¿Qué quiere decir eso? Que le hice una suma de todos los ítems, porque sumando cada ítem, entonces me genera un puntaje total del test. O sea, pensemos que es un test y que la suma de los puntajes obtenidos en cada uno de ellos me da un total. Acá dice total hábito. ¿Cómo hago esto? Voy a hacer otra vez la práctica. Voy a mostrar acá un ejemplo, cómo puedo hacer un total en el SPSS. Me voy a transformar, calcular variable, y lo que hago es crearle una nueva variable. Total hábitos alimenticios. Le pongo como un nombre corto de variable, y en la etiqueta le voy a poner lo mismo. Total del test de, perdón, del test de hábitos alimenticios. Continuar, perdón, aquí. Perdón, me equivoco, me apreté mal. Total del test, hábito, etiqueta.
Bueno, ya le creé la variable, ahora necesito la expresión numérica. O sea, quiero sumar los 18 ítems para que me dé un total. Entonces lo que hago es doble clic sobre este ítem y aprieto el símbolo más. Después el segundo ítem, el más. ¿Ven? Como una fórmula. El 3, el más. Si le hago doble clic sobre el indicador también, va directamente, le doy doble clic y va directamente a la expresión numérica. Ahí está. Esta es la suma. Los 18 ítems que yo quiero que se sumen y me den un valor en esta nueva variable que yo acabo de crear. Aceptar en la hoja de trabajo, en el lienzo de la sesión de trabajo me va a salir lo que estoy haciendo. Acá me menciona que yo hice esta operación. Y si me voy a mi a mi base de datos, veo ya que al final se creó la nueva variable que yo creé. ¿Ve? Acá está. Yo aparte de esa variable hice una categoría otra vez de niveles. Como ven acá, yo aprieto esto y me menciona acá que en base a una escala, el 63 quiere decir que el hábito no es saludable, el 58 no saludable, el 46 no saludable, el 39 hábito saludable. ¿Ven? Tiene un significado raro. Eso no me voy a detener porque depende de cada cuestionario. Les digo nomás que se pueden categorizar también. Este test a mayor puntaje decía que era menos el hábito saludable. Es como ejemplo, no tiene que ver con una escala que es propia, obviamente, esto de ciencias médicas o ciencias de la salud. ¿Verdad? Bueno, a lo que voy es, cuando tengo una categoría, la próxima clase, de hecho, trata sobre, la última clase vamos a hacer categorías ya con variables, categorizar variables con escalas, ¿verdad? Pero eso es la próxima clase, la última. Hoy lo que vamos a hacer es hacer análisis de frecuencia en esta base de datos, dependiendo a qué tipo de variables, de qué tipo de variables se trata. Bueno, el primer análisis de frecuencia, o sea, la primera operación que vamos a hacer es el análisis de frecuencia. ¿Dónde se hace eso? En esta herramienta que dice analizar estadísticos descriptivos, frecuencias. Yo, para hablar de frecuencias, tengo que entender que estoy hablando de porcentaje. Los famosos porcentajes que pueden servir para hacer torta, para hacer gráficos. Eh, se pueden hacer los gráficos acá en SPSS o se pueden hacer en Excel. Yo particularmente lo uso más en Excel porque me parece más atractivo. Igual les voy a mostrar cómo se hace acá. Entonces lo que van a hacer es esto. Sexo, yo quiero saber el porcentaje de hombres y el porcentaje de mujeres en estos 203 casos que yo apliqué. Escolaridad también, porque son dos variables categóricas. En edad no puedo hacer eso. Le voy a mostrar por qué. A ver, sexo y escolaridad, hago acá, le llevo acá y le doy. Veo que acá tenemos botón a la derecha, botones estadísticos. No hace falta que yo presione nada de esto. Ven que se pueden calcular esto, pero ya sería una estadística un poco más avanzada de lo que tenemos como objetivo en este curso. Entonces, una vez que yo elija esto, no hace falta que yo le agregue más nada. Puedo pedirle también gráficos. Voy a usar gráficos circulares en porcentaje. Continuar. Formato voy a dejar así mismo. Por defecto. Estilo también. No voy a apretar nada. Por defecto voy a dejarlo así. Y bootstrap no voy a hacer porque no estoy haciendo bootstrapping, que es muestreo. Si quiero hacer técnicas de extracción de muestra, se usa esta variable. Perdón, esta opción. Bueno, y luego le voy a aceptar. Y me sacan las dos tablas de sexo y de escolaridad y los gráficos. ¿Eh? No son muy lindos los gráficos de SPSS. No sé en la versión de 31 de ahora cómo será, pero a mí no me gusta. Bueno, ¿qué veo? ¿Cómo interpreto estos estadísticos? Fácilmente, masculino tengo 60 casos y femenino tengo 143 casos, de los cuales son 203 el total. Y el porcentaje es 29% para masculino
y 70,4% para femenino. Este porcentaje válido, esta columna de porcentaje válido y porcentaje acumulado no sirve. No hace falta interpretarlo. De hecho, yo esto lo elimino. También otra opción es cuando yo trabajo en gráfico, perdón, en tablas de resumen o tengo que hacer un informe, yo recomiendo copiar las tablas con que parece trabajar, clic derecho, copiar, o si no, puedo este más tecla de control más este, elijo acá al lado también podemos elegir esto, ¿ven? ¿Ah? Puedo elegir las dos tablas, copiar y lo que hago es abrir una hoja Excel para formatear mi tabla, hacerla más atractiva, ponerla en formato APA si es que estoy trabajando en una investigación. Pego acá mi tabla y acá ya puedo formatearla a mi antojo. Se puede hacer eso, copiar y pegar. De hecho, yo recomiendo esta práctica para que podamos ir ajustando las tablas. ¿Ven? Y elimino estas dos columnas porque a mí no me sirven. No aportan absolutamente nada. Ven que repite lo mismo. Entonces ahí ya tengo mi tabla de frecuencia de dos variables y puedo interpretarlas, ¿ven? Frecuencia es la cantidad de casos y el porcentaje que corresponde a esos casos. Y acá en escolaridad tengo lo mismo. 63 alumnos son del primer curso, 16 son del segundo, 41 del tercero, 56 del noveno, 27 del octavo, son 203 y acá está la distribución de porcentaje. Ok. Voy otra vez a mi lienzo de trabajo del SPSS y veo los gráficos. Pero acá no sale el porcentaje. Bueno, yo puedo formatear esta tabla. Me coloco sobre este gráfico. Me coloco sobre el gráfico, le doy doble clic y me saca otra vez otra opción. ¿Ven? Acá puedo darle color, todo lo que yo quiero. Por ejemplo, si le doy clic derecho sobre el gráfico, le puedo añadir títulos y puedo cambiar el borde, el relleno, puedo formatear. Esto es una cuestión de estar encima de la tabla. También puedo, por ejemplo, mostrar etiqueta de datos, clic derecho, mostrar etiqueta de datos y ya me sale automático, ¿ven? El porcentaje. Después puedo formatear esto, puedo sacarle los decimales en formato de numeración, le pongo 0, aplicar y me va a sacar el porcentaje, 70-30, que es mejor parecería ser. Tamaño del gráfico, puedo agrandarlo, valor de etiqueta. No me quiero tener mucho en esto porque es una cuestión de estilo, es lo que uno quiere. Yo particularmente, por ejemplo, podría usar otro color, otro relleno, el estilo del borde. Todo eso puedo hacerlo. También puedo usar, desgajar porción. ¿Ven? O sea, esta es una cuestión de jugar con lo que uno maneja. ¿Ven? Acá tengo la variable y sus colores. Puedo darle doble clic acá al título y cambiar el título. ¿Ven? Acá puedo decirle gráfico 1. Puedo moldear esto a mi antojo. Insisto, eso es una opción que ustedes pueden explorarla. A mí particularmente no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Porque yo en Excel puedo hacer esto. Puedo elegir esta misma tabla así de esta manera y luego le doy clic derecho, insertar, perdón, elijo esto, le doy acá a insertar, voy a usar gráficos en 3D, por ejemplo. Es una cuestión de estilo, gente, insisto, es una cuestión de cómo a uno le gusta. Puedo elegir esto en 3D, ¿ven? Le puedo cambiar el título acá y decir, por ejemplo, distribución por sexo. Puedo cambiar acá opciones, ¿ven? Puedo darle etiqueta de valor también, agregar etiqueta de datos, clic derecho, agregar etiqueta de datos, me agarra la etiqueta, etiqueta de datos, y esto el Excel tiene bastante. ¿Por qué me gusta mucho esto también? Porque en la etiqueta de valor, perdón,
la etiqueta de valor puedo hacer en opciones de etiqueta, puedo hacer esto. Puedo que me salga el valor y también ya el porcentaje. O sea, ¿qué quiere decir eso? Puedo tener la cantidad de casos más el porcentaje. Como ven acá me agarró el total. ¿Ven? Esta parte gris no debería haber estado en mi gráfico porque yo elegí todo esto. Pero eso es un error común. Lo que se soluciona es haciendo esto. Me voy otra vez a mi gráfico y a mi tabla y hago esto, disminuyo la zona que quiero que me grafique y ven, ahí ya está, mejor. Entonces ya tengo distribución por sexo y esto ya puedo luego copiarlo y llevarlo a un Word, por ejemplo. O sea, les recomiendo cualquier tutorial de cómo hacer gráficos de frecuencia en Excel. Es bastante práctico. A mí me gusta mucho más esta imagen que la otra. ¿Ven? Y el válido también le puedo modificar. O sea, es una cuestión de ir y alterar nomás el valor o puedo hacer esto. Acá también puedo, yo por ejemplo borro este válido y ya me cambia automáticamente el gráfico. ¿Eh? Después acá también puedo agrandar la letra. Acá también la fuente. Tengo un lindo gráfico de frecuencia en 3D. También puedo agrandar un poquito acá. Si no me gusta el color puedo alterarlo. Este Excel que ustedes están viendo es el último, el Office 365. ¿Ven? También puedo hacer lo mismo acá. Elijo escolaridad, todo, insertar. Voy a hacer un gráfico de columna. No, esto es un histograma, perdón. O puedo hacer un gráfico acá, acá. Este voy a usar, de 3D. Por ejemplo, o esto, o acá. ¿Ven? Uso el gráfico. Yo no quiero que me salgan los totales, entonces lo que hago, elimino esto total. Y luego le doy clic derecho, agregar etiqueta de datos. Me sacan los datos. Y así sucesivamente. A mí particularmente estas no me gustan mucho en comparación, pero sí, eso ya depende de ustedes. O sea, a mí me gustaría mucho más otra vez tener un gráfico de torta, ¿verdad? Entonces digo otra vez esto. No, digo esto, voy a sacarle el total, le agrego agregar etiqueta de datos, me coloco sobre el número también y el porcentaje, puedo agrandarlo. Voy a hacer todo esto. El válido, este molesta también, porque acá ya sale por el SPSS, sale esta palabra válido. Puedo borrarlo, acá me elimina también en el gráfico. Puedo agrandarlo. Acá puedo poner distribución según escolaridad. Puedo editar esto. Bien, a lo que voy es hacer un análisis de frecuencia en SPSS. Ven, se tarda, no sé, un minuto se tarda en hacer eso. No, tardamos más en generar base de datos antes de hacer el análisis. Pero luego trabajar esto en Excel, pero por una cuestión de estética ya. O sea, para los efectos de este curso, usted tiene que aprender a hacer esto que acabo de hacer nomás. Pero ya le estoy indicando de cómo tratar esos datos para una cuestión estética, informes, tesis, tablas de resultados, PowerPoint, ese gráfico se puede llevar a una presentación. Bueno, el análisis de frecuencia que acabo de hacer actúa en variables categóricas, o sea, no pueden actuar en variables numéricas. Eso hay que tener en cuenta porque es un error que yo suelo ver. Voy a tratar de hacer esto voy a hacerlo de hecho en una tabla, perdón, en unas variables cuantitativas. Entonces voy a ir a hacer lo mismo, analizar, estadístico descriptivo, frecuencias. Ven que yo no elegí la variable de edad. Entonces voy a restablecer y ahora le voy a mostrar. Si yo elijo la variable de edad, que es una variable numérica, ¿qué ocurre? Ocurre esto.
Puedo tener diferentes tipos de edades que sea de 14, bueno, los que tienen 14 años son 51, los que tienen 15 son 59 y así sucesivamente. En este caso tenemos variables, pocas variables, pero imagínense que su encuesta indique de niños a adultos, ¿verdad? Pueden tener demasiados datos en una variable de edad sería un gráfico altamente difícil de interpretarlo porque puede haber acá un caso de 50 años, un caso de 40 años, entonces esta tabla es enorme, entonces no recomiendo hacer análisis de frecuencia en variables cuantitativas, como el caso de la edad. Entonces, ¿qué se hace? Se hace el análisis descriptivo de esta manera, analizar estadístico descriptivo. Si mi variable es edad, es una variable cuantitativa, por ende no uso frecuencia, sino que uso descriptivo, esta opción que está abajo. Al ver en descriptivo, veo cuál de esta variable es la que voy a describir, edad. Le doy a aceptar y me sale una tabla diferente a la de frecuencia, porque es un estadístico descriptivo que está acá. Entonces, voy a copiar y voy a pegar esto en Excel para mostrarlo un poco más grande. Elegir otra pestaña, pegar, voy a agrandar esto. Esto es una tabla de estadísticos descriptivos para variables cuantitativas. ¿Qué quiere decir? Son variables que son descritas en número. A ver, aparte de la edad, ¿quién me puede decir, por ejemplo, otra variable que es cuantitativa? O una variable que podría ser cuantitativa. ¿Alguna que se le ha ocurrido a usted en su trabajo 1? Puede ser curso o grado. Curso o grado es una variable ordinal, no es cuantitativa, porque es primero, segundo, tercero. Son categorías otra vez. El peso es una variable, la temperatura, el índice de masa corporal, años de matrimonio, número de hijos, ingresos económicos, egresos económicos, gastos, eh, ventas, cantidad de ganado, cantidad de libros, todo lo que describe por número es una variable cuantitativa y por ende se usa este método que es el de estadístico descriptivo. Entonces, ¿cómo yo interpreto eso? Bastante fácil. En este cuadro veo que la edad es mi variable analizada, donde tengo 203 casos. Esta columna de abajo, no, esta fila de abajo, lo único que te hace es asegurarte que no tuviste pérdidas de casos. En este caso no tuvimos pérdida. Edad, 203 sujetos, la N es sujetos con quienes trabajamos. El mínimo es 14. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie tiene 13 años ni menos en nuestra población estudiada. La edad mínima es 14. Por lo menos un caso tenemos de un chico que tiene 14 años y nadie es menor a ese, en este caso, en este estudio. Y también tenemos el máximo que es 18, quiere decir que nadie tiene 19 años o más de 19 años en la muestra estudiada. Y por ende también te hace un cálculo de promedio, que te dice que el promedio es de 15,56. Vamos a sacarle un poco el decimal acá. 15,57 de edad. Como la edad no tiene decimales, o sea, puedo optar por trabajarlo con un decimal. 15,6 es el promedio de edad de mi muestra. Este tipo de análisis es bastante útil, especialmente cuando analizamos, cuando queremos el promedio de edad de una muestra, el promedio de edad de jugadores, por ejemplo, se dice mucho. Y luego aparece la variable que probablemente es la más ignorada, pero una muy valiosa, que es la desviación estándar. No se puede interpretar un promedio, una media, si no se observa también la desviación estándar, porque la desviación estándar lo que me muestra a mí es cuánto se desvían la población y puede construirse a partir de esos datos una curva normal. A ver, voy a abrir el Google Jamboard para mostrarles, voy a tratar de dibujar en un pizarrón.
Como ven, mis dibujos nunca son muy buenos. Voy a tratar de aprender más esta herramienta. A ver, en un plano cartesiano, está acá, perdón, plano cartesiano. Este es un plano cartesiano. Obviamente debe estar mejor dibujado ahora. En un plano cartesiano, una curva de Gauss se dibuja de esta manera, ¿eh? Así, eso ya saben. Y donde el promedio cae acá. Es el promedio. En el caso del que nos ocupa, el promedio es 15,6. Entonces acá es, perdón, 15,6. Acá en el promedio, 15,6. Y la desviación estándar es 1,3. Quiere decir que acá es, si el promedio es 15 y el desvío es 1,3, quiere decir que acá es 16 y acá es 14. 14. Entonces la curva de Gauss se dibujaría de esta manera. Acá. ¿Ven? Esa es mi curva de Gauss. Acá tiene que ser mi curva de Gauss. Porque el desvío estándar lo que te indica es cuánto a la izquierda, perdón, cuánto a la derecha y cuánto a la izquierda está la mayor cantidad de gente que me genera el dato del promedio. O sea que el desvío estándar no puede estar separado del promedio. A lo que voy es que el desvío estándar me permite a mí interpretar si los datos analizados son dispersos o no, o se agrupan. En este caso, cuando tengamos una desviación estándar de un punto, quiere decir que la mayoría de la gente está entre los 14 y los 16 años, en promedio. Mientras más bajo es el desvío estándar, más comprimida es la curva de Gauss, la curva normal. Ahora bien, vamos a otro ejemplo. Si lo que analizo es salario mensual de las personas y tengo 50 casos de gente que ganan 1.000.000 de guaraníes mensual, pero después tengo una persona dentro de esos casos que gana 30 millones al mes. Si yo hago un promedio, me va a salir que ganan todos 6 millones en promedio. Y es un dato erróneo, porque si bien yo tengo 50 casos que ganan 1.000.000 y luego uno que gana 30 millones, ese uno me hizo disparar mi promedio. ¿Y cómo yo me voy a dar cuenta? Con el desvío estándar. Si el desvío estándar es amplio, mientras más sea un valor alto, quiere decir que la curva de Gauss se comporta de esta manera. ¿Por qué? Porque el promedio está acá y el desvío son extremos, porque hay demasiados puntos de diferencia entre la izquierda y la derecha del promedio. Entonces, ¿qué es lo que te dice ahí? Que los datos están dispersos. Hay sujetos acá, hay acá, hay acá. Esas son variables cuantitativas. El comportamiento de las variables cuantitativas entonces se determina por el promedio y el desvío estándar. No se puede obviar el desvío estándar. Por eso ya te saca por defecto esto. Entonces, insisto, voy a hacer otro análisis con una variable cuantitativa. Analizar estadísticos descriptivos. Cuando es categoría, uso frecuencia. Cuando es variable cuantitativa, uso descriptivos. Y voy a ver un poco este total hábitos, el puntaje total de hábitos que habíamos sacado acá. Entonces yo le voy a agregar este acá y no le saco la edad. O sea, le pongo también la edad otra vez, para que vean ustedes algo. Para que vean que cuando hago esto, en una sola tabla ya me hacen los dos análisis. Copiar. ¿Ven? Acá tenemos una variable y acá tenemos la otra variable. Las dos variables están aquí. Para el total del test de hábito alimenticio, 19 puntos es el mínimo. Quiere decir que nadie obtuvo 18 puntos o menos. Y el máximo es 89. Quiere decir que nadie obtuvo más de 89 puntos. El promedio es 57 y el desvío es 13. Quiere decir que 57 más 13, sí, voy a usar la calculadora acá. Entonces ya
57,38 más 13,60. A la derecha se va hasta 70, mi curva de Gauss, y a la izquierda se va a 57,38 menos 13,60, a 40. Entonces esos son los valores que me permiten a mí interpretar una curva de Gauss. O sea que estas dos cosas me dicen a mí cómo dibujo mentalmente mi curva de Gauss, ¿sí? Para eso sirve el desvío estándar. Obviamente no hace falta graficar, no hay los gráficos de curva de Gauss generalmente en los informes, pero sí ya mentalmente uno se puede dar cuenta que es cómo se distribuyen los datos. Y como ven, es fácilmente interpretable. Acá yo puedo poner abajo una interpretación. Se observa en la tabla X, en la tabla 1, que la persona con menor de edad participante tiene 14 años y la de mayor edad tiene 18 años, siendo un promedio de 15,5 y un desvío de 1,3. Del mismo modo, de acuerdo a los puntajes obtenidos en el test de hábitos alimenticios, el menor puntaje alcanzado por la muestra es de 19 puntos y el mayor puntaje alcanzado es de 89, siendo un promedio de 57,3 con un desvío de 13,6. Y ahí interpreté mi tabla. Entonces está cerrado. Eso es análisis de frecuencia y análisis estadística descriptiva. En el día, Aurea, recordame, en el día de hoy también tenemos tabla de contingencia. Te digo, profe. Análisis de frecuencia para variables categóricas, estadístico descriptivo para variables cuantitativas y tablas cruzadas para variables categóricas. Tablas cruzadas. Ok, bueno. Cuando tengo una variable cuantitativa y cuando tengo dos variables categóricas, puedo hacer una tabla cruzada, cruzar datos con variables categóricas. ¿Qué quiere decir eso? No tiene que haber números en esa variable. Entonces, ¿cómo se hace eso? Analizar estadísticos descriptivos y ya voy acá a donde dice tablas cruzadas. Tablas cruzadas. Y yo quiero ver la escolaridad y el sexo. Atiendan bien, gente, porque yo creo que si bien hay demasiado análisis estadístico avanzado que podemos ir estudiando, no sé, en otros cursos, pueden ver ustedes en otros que se inscriban, qué información que se inscriban. Yo considero en mi experiencia que esto que les voy a mostrar ahora es acaso una de las cosas más útiles a la hora de hacer estadísticos para informes. Yo quiero cruzar sexo con escolaridad, ver cómo se distribuye la escolaridad, pero por sexo. Entonces lo que hago es elegir sexo o una de las variables en filas y la otra variable en columnas. Y luego le doy a aceptar, así nomás. Acá hay más opciones, ¿verdad? Que podamos ir explorando la clase que viene. Pero para no cargarle con mucha información, porque creo que es bastante, voy a poner sexo y escolaridad. Obviamente esto depende de usted, ¿verdad? Uno puede optar por la escolaridad en filas y el sexo en columnas, pero bueno, lo que sí que yo elijo así y nada más, no aprieto nada más y doy a aceptar. Y acá está mi tabla nueva y voy a copiarlo otra vez al Excel, como les digo, para que sea más agradable mostrarle a ustedes. Y ven lo útil que es sexo. Masculino, femenino. En masculino tenemos un total de 60 casos, 60 hombres. Esos 60 hombres, de esos 60 hombres, 22 están en el primer curso, 9 están en el segundo curso, 6 están en el tercer curso, 18 en el noveno y el octavo 5. También tenemos 163 mujeres, perdón, 143 mujeres, de los cuales 41 están en el primer curso, 7 en el segundo, 35 en el tercer curso, 38 en el noveno grado y 22 en el octavo grado. Y siendo el total de 63 alumnos para el primer curso, de los cuales 22 son hombres y 41 son mujeres, ¿ven? Se puede interpretar por fila y se puede interpretar por columna. Por ejemplo, si ya me interesa el noveno grado, bueno, perfecto, el noveno grado 18 son hombres y 38 son mujeres, de los cuales 56 son alumnos del noveno grado. Después puedo hacer más interpretaciones. Puedo ver acá que obviamente las mujeres
son mayoría que los hombres, ¿sí? Y solamente en el segundo curso, los hombres superan en cantidad a sus pares mujeres, ¿ven? Ese análisis también puedo hacer, puedo verme acá. Por otro lado, la mayor cantidad de alumnos se observa que está en el primer curso. Puedo ver eso también acá, en el primer curso. Y ven, puedo analizar esta tabla tanto en filas como en columnas. Hasta dos variables se pueden hacer. Bueno, yo quiero ver ahora el nivel de hábitos saludables entre hombres y mujeres para ver si hay, cómo se distribuye eso. Entonces voy a mi tabla, perdón, a mis datos y debo analizar. Como pueden ver, yo puedo analizar acá o como puedo analizar acá, la misma cosa, ¿ven? No importa, porque me toman los mismos datos. Analizar, estadísticos descriptivos, tablas cruzadas. Ahora ya no me interesa la escolaridad, me interesa que el sexo sea cruzado con hábitos alimenticios, el diagnóstico en sí, porque es un dato que yo le cargué también en mi investigación, ¿verdad? Y pongo así. Entonces, aceptar y tengo mi cuadrito de dos variables, lo cual le llevo otra vez al Excel. Pego aquí. Y acá ya vamos a hacer un poco más de ciencia ya, gente. Bueno, diagnóstico de hábitos alimenticios saludables. Tengo 30 casos de personas que tienen hábitos saludables, de los cuales 10 son hombres y 20 son mujeres. Pero tengo 173 casos de personas que reportan hábitos no saludables, de los cuales 123 son mujeres y 50 son hombres. Tengo otra vez un análisis de comparativo entre hombre y mujer. Si esto es estadísticamente significativo o no, eso lo vemos en la próxima y la última clase, que ya vamos a dar un poquito de estadística avanzada, que ya es chi cuadrado, por ejemplo. Pero ven cómo este mecanismo de análisis de tablas cruzadas es bastante útil para cruzar datos, informes, reportes. Quedan muy bien parados la gente que hace cruce de datos con esto y no con el Excel, que tienen que hacer tablas dinámicas y todo eso. Acá podemos ir cruzando, cambiando, poniendo en porcentaje. Estamos siempre hablando de cantidad. Vamos a ver un paso más adelante. Yo quiero que eso esté en porcentaje también. El mismo caso de esto. Analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y acá donde dice casillas, solamente ahí entro y le doy, si yo quiero porcentajes acá, a la izquierda, ¿ven? Yo quiero porcentajes en total. Esto es lo que yo más uso. Ustedes pueden jugar con esto, gente. Yo quiero total nomás. Le doy continuar, aceptar y me genera una nueva tabla, que voy a pegarla acá otra vez para mejor visualización. Y tengo una tabla ya, pero con porcentaje. ¿Cómo se interpreta? De la misma manera, solamente que se le agregó el porcentaje nomás. Hábitos saludables son 30 casos. 30 casos que son el 14,8% del total. Ven que este es un recuento total. Pueden solamente analizar esta parte. 203 casos donde 173 son 85,2% y 30 son el 14,8%. El 14,8% de la muestra estudiada tiene hábitos saludables. En cambio, el 85,2% manifestó poseer hábitos no saludables en cuanto a su conducta alimenticia. ¿Ven? Que ya tiene un valor más, más importante y de mayor impacto cuando hablamos en porcentaje. Por ejemplo, de entre la gente que manifestó poseer hábitos no saludables, el 24% es hombre y el 60% corresponde a las mujeres. Ya puedo hablar en porcentaje y ya puedo hablar en cantidad. Y sinceramente les digo, esta tabla es una de las que mejor caen en informes de gestión, informes de estadísticos, informes de investigaciones, porque ya te dice el valor numérico y también te menciona el porcentaje y te permite analizar de las dos
formas posibles. ¿Cuándo se usan porcentajes? Se usan porcentajes a partir de 100 casos. No usen análisis de frecuencia en porcentaje cuando tienen menos de 100 casos. Es un error y es feo. O sea, está mal hecho que yo haga porcentaje con casos menores a 100. Por ejemplo, yo he visto investigaciones o reportes donde me han puesto 22 casos analizados donde el 20% es tanto y el 30% es tanto y el 60% tanto. No está bien analizar porcentaje cuando tenemos casos menores a 100, ¿sí? No hagan eso, está mal hecho, es feo, no queda bien. Entonces, si yo tengo menos casos, entonces ¿qué hago? Usen frecuencia, usen casos, número de casos y no porcentaje. Solamente cuando supero los 100 casos, cuando ya es más llamativo, entonces ya puedo hablar de porcentajes. Y eso es lo que tenía para mostrar hoy. Tenemos tiempo para preguntas, 10 minutos. Así que si alguien quiere hacer una aclaración o si necesita que reitere algo, es mucha información para una hora, entiendo eso, pero tengan en cuenta que tienen el video grabado y pueden verlo las veces que quieran. Habilitamos entonces el micrófono para la gente que quiera consultar. Sí, así mismo. Profe, Sí, Hernán, te escucho. sí, en mi caso particular quisiera preguntar a Aureliano y a ustedes, profe, también, si nosotros vamos a tener acceso a esa base de datos en Excel, creo que, ¿verdad? No, en Excel, ya en la aplicación de SPSS, ¿verdad? Para poder practicar un poco todo lo que el profesor nos mostró. No sé si eso, porque armar ese base de datos para nosotros nos llevaría mucho, ¿verdad? Por lo menos. Eso es mi consulta, por favor. Aure. La base de datos original con el que vos comenzaste la clase hoy, profe, ya está en la plataforma de Moodle, está habilitado, está en la parte de tareas, está ahí un archivo que se llama datos SPSS, ahí tienen que bajar, o sea, descargar y ya lo va a leer. O sea, inmediatamente al abrir eso, el programa, el software ya va a poder abrir, digamos, ese tipo de archivo. Ya está ahí, profe. Inclusive está la descripción de las tareas ahí. La idea es repetir todo lo que el profesor hizo hoy, todos los ejercicios que él realizó. Ahí también hay una descripción de las tareas. Espectacular, Aureliano. Me parece genial. No vi yo esa parte. Estuve en la plataforma, pero no. Quiero que hagan por lo menos algún comentario y saber si que están ahí gente. Si alguien quiere comentar si le parece útil esto, si parece que puede avanzar un poco más todavía, alguna retroalimentación positiva o negativa, igual porque para reiterar, ¿no? A mí también me sirve y también a la gente de acá para ver si mejoramos algo que hay que mejorar. Ahí está Vivian Hadichi, quiere hablar. Sí, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Quería mencionar más que demasiado me gusta la clase, porque justo le escribí ahí a Nilda, la jefa de educación, que le decía demasiado me gusta cómo enseña este profesor, lo que es difícil lo explica en forma muy sencilla y fácil de comprender, y encima se nota que le gusta lo que hace. Y le decía, tenemos que seguir avanzando con esto, porque a mí me interesa mucho y me gusta mucho y me llega bastante la clase, así que de mi parte felicitarle al profesor Hugo González, en serio, espectacular, profe. Muchas gracias, Vivian, muchas gracias. Me alegro que le hayas visto el gusto también. Sí, la verdad que sí, me gusta muchísimo. Yo puedo estar mucho tiempo en esto. De hecho, todos los días trabajo en análisis de datos y en datos de test, investigaciones y todo eso. Y ustedes están viendo el 5% de las cosas que pueden aprender. Obviamente no hace falta que ustedes conozcan todo porque cada uno adecua su conocimiento y sus habilidades de acuerdo a lo que el día a día le exige en cuanto a su vida académica o su vida laboral, ¿verdad? Tampoco no se tienen que desesperar en cuando ven un software que tiene demasiadas cosas, porque nadie está obligado a conocerlo todo. Sí puede tener en cuenta que hay herramientas que le van a servir más que otras y otras no usarlas, porque
se darán cuenta que si esto no se practica, también se van a perder. Si ustedes no están permanentemente en esto, probablemente en 2 o 3 días que no hayan tocado el software, se van a olvidar. Lo bueno es que están siendo grabadas las clases, ¿verdad? Y pueden acceder a eso. Profesor, y sería bueno nosotros en Sagrados Corazones, yo también trabajo allí, estamos abocados a lo que es educación financiera y uno de mis sueños, ¿verdad? Es un sueño hoy, ¿verdad? Pero bastante posible realizar investigaciones en el ámbito de educación financiera. Nosotros somos pioneros en educación financiera, llevamos talleres, cursos, capacitaciones a universidades, colegios, barrios, a todas partes, empresas, y es un tema social bastante, siempre es actual, siempre es necesario, ¿verdad? Pero sería espectacular poder contar con investigaciones nuestras propias, ¿verdad? Y tener estadísticas, ¿verdad? Yo creo que en algún momento vamos a establecernos ahí junto con Hilda el desafío de hacer una investigación en ese ámbito. Te vamos a estar pidiendo que nos tutorees, profe. Dale, Nair. ¿Alguien más que quiere mencionar algo con respecto al ejercicio? Tenemos minutos todavía que podemos aprovechar. Si hay alguna duda. Sí, yo quiero hacer una Hola. consulta. Sí. Hola, buenas tardes. Con respecto a los gráficos, hay una cantidad, o sea, una regla o algo así, una cantidad de datos para hacer lo que sería el gráfico circular o el de barras, porque de repente cuando tenés muchos datos, el de circular medio que no queda, ¿verdad? O sea, ya es un poco, no se entiende mucho a mi parecer. ¿Habría alguna cantidad de repente, hasta qué cantidad de datos uno puede hacer un gráfico circular, por ejemplo? Sí, los gráficos igual no hay una regla, es una cuestión de estilo, ¿verdad? Pero si me preguntas mi parecer, yo creo que hasta 5 variables soporta un gráfico comúnmente llamada de torta, ¿verdad? El gráfico Sí, circular. Hasta 5 porque también recomiendo que lo hagan en 3D, porque una tabla, digamos, no, no sé, pero es una cuestión de estética, obviamente con eso no podemos luego estar debatiendo mucho porque cada uno tiene su estilo, sus colores, pero yo sí considero que a partir de 5 variables ya hay que recurrir a una tabla de barras paralelas o barras verticales o barras horizontales, depende de eso, pero hasta 5 variables, esa es una recomendación mía, digo, no es ni una regla, es algo que yo les puedo decir por experiencia nomás, que me ha servido en presentaciones, por ejemplo, hacer eso, tener ese tipo de criterio. entiendo. Muchas gracias. Dale. Buenas noches. ¿Qué tal, profe? Hola Lisa, ¿qué tal? ¿Todo bien? Es muy interesante. Como está diciendo, es solamente practicar para aprender y la dificultad que tenemos, de repente no tenemos mucho tiempo, pero acá con Hernán nos gustaría seguir el curso. O sea, que más avanzado, o está diciendo 5% nada más es que estamos nosotros, digamos, aprendiendo, ¿verdad? Sí, de hecho, hasta ahora estamos describiendo variables, ¿verdad? A ver, si uno quiere seguir con eso, la próxima, igual tenemos una clase más, no se desesperen. La próxima clase ya les voy a mostrar cómo hacer pruebas de hipótesis simples a partir de lo que aprendimos hoy. O sea, si bien nosotros vemos, por ejemplo, que hay diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a cantidad, eso no te permite todavía cumplir o rechazar una hipótesis. ¿Sí? A ver, el sumo último del análisis estadístico pues, es aprobar o rechazar hipótesis, probar hipótesis, cumplir objetivos, ¿verdad? Sí. Hipótesis laborales, hipótesis financiera o cualquier tipo de hipótesis que podamos plantearnos. Pero no se pueden aceptar hipótesis en cuanto a estadísticos descriptivos nomás. Te sirve para hacer un panorama de cómo se distribuye una variable entre hombres y mujeres, perfecto. Pero ir un paso más allá es ya hacer pruebas de hipótesis. Entonces, la próxima clase ya vamos a hacer pruebas chi cuadrado para variables categóricas que a uno le permite
ver si la diferencia entre hombres y mujeres observadas en un primer momento son realmente diferencias significativas a nivel estadístico. ¿Qué quiere decir eso? Que la diferencia es tal de que realmente a mí me permite interpretar eso de que realmente, a ver, las mujeres tienen más hábitos alimenticios saludables que los hombres, pero hablarlo así con propiedad. O sea, eso es un criterio científico, razonamiento científico basado en una estadística. Ahora, lo que llegamos hasta hoy, a mí no me permite decir que las mujeres tienen más hábitos saludables que los hombres. ¿Por qué? Porque no hice una estadística de prueba de hipótesis todavía. Lo que hice es describir la variable y ver cómo se comporta. Entonces, si la estadística que yo uso para cumplir hipótesis está orientada a tal fin, sí, yo ya puedo decir a ciencia cierta de que realmente las mujeres tienen hábitos saludables más que los varones, más hábitos saludables que los varones a partir de una prueba estadística, que es la chi cuadrado que vamos a usar. Y entonces esto te permite abrir un esquema de razonamiento demasiado útil en los momentos actuales que vivimos, donde hay mucha pseudociencia, mucha gente que dice que esto es científico, esto no lo es científico, y yo siempre en mis clases de metodología, por ejemplo, indico esto a mis alumnos, que, bueno, si te dicen que eso es científico, preguntar a la fuente, ¿con qué prueba hicieron que sea así? A ver, si yo, por ejemplo, sostengo que la hoja de mamón mejora los síntomas del dengue, tengo que hacer un diseño con eso. Tengo que tener 5 personas al menos a quienes yo le doy hoja de mamón, hervido, y 5 personas a quienes le doy agua, no más. Entonces, después de eso, al final del tratamiento, que puede ser una semana, yo le tomo los datos de mejoramiento de salud o de fiebre o cualquier valor numérico que disponga y hago una prueba estadística que me permita ver si el grupo mamón es diferente estadísticamente, de manera estadísticamente significativa al grupo agua. Y si la diferencia es significativa estadísticamente hablando, estoy diciendo a ciencia cierta de que tengo evidencia suficiente para decir que la hoja de mamón es curativa. Ahora bien, si al final describo las variables y veo que hay una diferencia leve acá entre el grupo mamón y el grupo agua, pero después le hago una prueba chi cuadrado y me sale que no hay un nivel estadístico significativo, entonces a mí me dice que esa diferencia es al azar. ¿No? Es una diferencia, pero que no te permiten a vos asumir que realmente la eficacia de un tratamiento. O sea, no sé si me explico más o menos, pero a eso voy, de lo que nos va a abrir la cabeza hacer pruebas estadísticas para comprobar o rechazar hipótesis, porque actualmente estamos invadidos de información que nunca hacen pruebas estadísticas para realmente que sostengan aprobar o rechazar una hipótesis. De hecho, tenemos muchos casos en que te dicen que es testimonio nomás, de que yo tengo un amigo que le hizo bien, tengo 20 personas que le han hecho bien, y ustedes saben que el testimonio en ciencia no sirve. O sea, puedo tener 50.000 testimonios de gente que fueron raptados por los alienígenas, pero eso no me dice nada porque son testimonios. Ahora bien, si lo llevo a una base de datos y hago cálculos estadísticos, especialmente la de la prueba de hipótesis, me permite a mí tener razonamiento con fundamentación estadística. Esa es la palabra que busca, fundamentación estadística. Y a eso es lo que voy, que solamente 5% vamos a avanzar, porque después hay pruebas para 3 variables, hay análisis de varianza, hay pruebas que te permiten predecir fenómenos, por ejemplo, predecir en forma científica, hablando de probabilidad, y muchas cosas más, te permiten hacer regresiones estadísticas, digamos, te permiten hacer comparaciones, y hay muchísimas cosas más, también muestreo. Pero el tema es que ustedes a partir de ahora ya sepan de qué se trata esto y puedan seguir avanzando en otros espacios que puedan tener. No estoy hablando ni de nosotros mismos, estoy hablando de que ustedes mismos puedan buscar sus propios espacios, tutoriales para ver que en la estadística es un mundo fascinante realmente, porque no es números nomás, porque generalmente lo que tenemos en cuenta es que a nosotros nos enseñaron mal la estadística, nos enseñaron haciendo cálculo con bolígrafo, con calculadora, y nos fastidiaron con estadística y con matemáticas. Cuando realmente la estadística se debería haber enseñado de esta manera. No estoy diciendo porque lo hago yo, porque yo también estoy enseñando en base a malas experiencias que he tenido anteriormente. Pero estoy diciendo que si las estadísticas nos enseñan de una manera práctica para decirnos realmente que son elementos que nos permiten a nosotros razonar de una manera más adecuada, les aseguro que es apasionante. Y ven que es manejar el software y después interpretar los datos. Y práctica. No hay mucho secreto acá. Creo yo que cualquier persona con práctica puede volverse experto en determinados tipos de análisis.
yo creo que ustedes ahora, por ejemplo, si practican esto del video, van a poder ser expertos en análisis de frecuencia y en estadístico descriptivo. Estoy seguro de eso, porque es una cuestión de saber qué botón apretar e interpretar la tabla que les sale. Disculpen el entusiasmo, era a modo de cierre. Ahora, ¿hay algo más? No, profe, si no hay más consultas, preguntas, nos quedamos por aquí. En los próximos 15 minutos yo creo que vamos a tener la grabación. Voy a disponibilizar en el grupo inmediatamente para que aquellos que puedan ver lo puedan hacerlo. Y nosotros, profe, es importante que sepan que los ejercicios que damos es para que ellos puedan practicar y familiarizarse con el software. No es que le vamos a sacar del curso ni nada de eso, sino es para que nosotros podamos saber si están entendiendo o no están entendiendo, ¿verdad? O para ver también los problemas que estamos teniendo. Entonces es importante, nosotros vamos a habilitar otra vez una semana más para que puedan completar el trabajo 1 y 2. Ya mayoría son profesores ya de universidades, inclusive tenemos directores académicos. Entonces sería bueno que se pongan a practicar la tarea 1 y la tarea 2. Todavía tenemos tiempo. Y eso nomás quería también acotar con los participantes. Así es, Aureliano, las tareas están disponibles en la plataforma Moodle, la tarea de cada unidad. Recordamos que al inicio habíamos mencionado que tenemos 4 unidades y por cada unidad tenemos una tarea a desarrollar. Y como estás mencionando, es solamente para reforzar el aprendizaje. La plataforma Moodle más que nada es para retroalimentar y no quedarnos solamente con este webinar de 1 hora, sino también para poder finalmente ponerlo en práctica y realmente aprender, porque como dijo el profe ya también, solamente con práctica queda también fijado el conocimiento. Entonces, les invitamos a que puedan actualizarse. Hay muchísimos que ya hicieron también las tareas, tanto el 1 como el 2, y los que aún están pendientes. Entonces, esta semana también es una oportunidad para poder afianzar también ese conocimiento con esas tareas. Muchísimas gracias a todos por su participación. Les recordamos que continuamos siempre en el WhatsApp y también en la plataforma por si tengan alguna consulta específica. Siempre estamos teniendo la asistencia del profesor también durante la semana y también de Aureliano. Entonces, muchísimas gracias a todos por su participación y estamos en contacto y nos vemos también el próximo martes ya en la clase final otra vez de nuestro curso. Buenas noches, gracias.